Todo el desarrollo patogénico que habíamos visto, entonces ya se empiezan a despertar las primeras respuestas de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune está formado por diversos tipos de células. ¿Qué tipo de células? Ustedes ya las hicieron ahí sus esquemas de hematopoiesis, ¿vale? ¿Qué tipo de células tienen ahí en su esquemita? ¿Qué células pusieron? Células madres, sí. Células madres mieloides y células madres linfoides. Células madres mieloides y células madres linfoides que vienen de un solo progenitor, ¿vale? Esas dos tipos de células van a madurar generalmente en médula ósea o en el timo, y de ahí va a haber diferenciación hacia otros tipos de células que se van a encontrar en la sangre. ¿Qué células van a tener ya de las que pusieron hasta abajo en el último nivel? ¿Qué células hay? De las Plaquetas, basófilos, primero plaquetas, eritrocitos, ¿no? Monocitos, plaquetas, eritrocitos, monocitos van a ser células sanguíneas, ¿vale? Los eritrocitos son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. ¿Qué son los glóbulos blancos? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Leucocitos es un término que hace referencia a prácticamente todas las células que se encuentran en el sistema, que son parte del sistema inmune y que se encuentran en la sangre, a lo que ustedes también conocen como glóbulos blancos. ¿Vale? Entonces están los eritrocitos, glóbulos rojos, y están los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos no son un tipo específico de célula, más bien es el conjunto de células que también les llamamos leucocitos, ¿vale? Entonces, esos términos, acuérdense de esos términos porque generalmente los estamos manejando. Si decimos son leucocitos, estamos hablando de manera general de células del sistema inmune, independientemente de su función, ¿vale? Hay otros términos, por ejemplo, linfocitos, ¿vale? Linfocitos, y generalmente los linfocitos hacen referencia solamente a dos tipos de células, linfocitos T y linfocitos B, ¿vale? Pero mientras vamos a quedarnos en que todos estos van a ser leucocitos. Esto que están aquí es qué tipo de células van a estar actuando en las respuestas, tanto en respuesta inmunitaria innata como en respuesta inmunitaria adaptativa. La respuesta inmunitaria innata se da inmediatamente en cuanto ingresa el patógeno a su organismo, de manera inmediata, ni siquiera tarda mucho tiempo, en respuesta de minutos, horas, ¿vale? Y este tipo de inmunidad innata es la que los ayuda a defenderse de la mayoría de las infecciones. Si ustedes no se enferman, es porque generalmente la inmunidad innata está todo el tiempo activa. Entonces, una vez que se vence la inmunidad innata, es cuando ustedes presentan síntomas de enfermedad, ¿vale? Entonces, la inmunidad innata funciona bastante bien y también permite que no estemos enfermos prácticamente todos los días. Por ejemplo, ahorita todos los virus o bacterias con los que estuvieron en contacto, si no se enferman, fue gracias a las células del sistema inmunitario, ¿vale? Es de respuesta rápida, inmediata, los efectos se alcanzan a ver inmediatamente y está formada por cierto tipo de células, que son los que ustedes habían dicho, neutrófilos, macrófagos, y aquí estaban células dendríticas, ¿vale? Neutrófilos, por ahí ustedes también los pusieron en su esquemita, junto con qué los ponen a los neutrófilos. Solo neutrófilos. Generalmente ahí en su esquema va con otras células en el lado. Basófilos. ¿Cuál? eosinófilos. Eosinófilos. Generalmente son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que en los esquemitas también los ponen como células granulares. Y los ponen por ahí como células granulares. ¿Por qué células granulares? Cuando ustedes toman muestras de sangre y las ven en el microscopio, esas células granulares
se alcanzan a ver en el microscopio justamente con pequeños granos, ¿sale? O pequeños cúmulos dentro de la célula que se tiñen como de un color morado. Entonces se le ven exactamente, se le ve como si fueran granos o sacos generalmente de material genético que se encuentran dentro de la célula. Todos los demás son los eritrocitos bonitos normales y se ven las células, y cuando se hace una tinción los núcleos se ponen de color morado, ¿vale? Entonces se le ven como gránulos que están dentro de la célula, tanto neutrófilos como basófilos como eosinófilos. Esas tres van a ser de las células que responden, las primeras que responden frente al ataque de un invasor, de una bacteria o virus, ¿vale? Entonces, aquí están, por eso los dibujan así, vean, como con estos sacos que están acá, los neutrófilos. Vamos a tener macrófagos, ¿vale? Los neutrófilos son de los más importantes, sin embargo, los neutrófilos están un poquito locos, lo podemos ver así. Van a ser células que destruyen, que se encanta estar destruyendo. Tanto es así que en algunas condiciones pueden llegar hasta destruir tejidos sanos, ¿vale? Entonces, la población de neutrófilos se debe de mantener bastante bien regulada, ¿vale? Por ejemplo, los neutrófilos actuarían, pero si es de la patologista que es... ataca el sistema inmune, pero sin tener una infección, un proceso infeccioso o algo, sino que, por ejemplo, está ahí en la persona y de repente, es que no recuerdo esa, lupus eritematoso. Sí, es una enfermedad autoinmune que está asociada a neutrófilos, pero también a otras células, y justamente es una mal regulación de la respuesta. Entonces, vamos a ver al final de esta parte, vamos a ver enfermedades justamente que tienen que ver con el sistema inmune, con una falta de regulación del sistema inmune, o enfermedades autoinmunes, o también a las alergias, ¿no? Que justamente va de la mano con la reactividad del sistema inmune. Pero los neutrófilos responden siempre frente a infecciones, ¿vale? El proceso lo vamos a ver, como y ustedes también lo van a investigar específicamente. Macrófagos, la palabra fago hace referencia a fagocitosis, ¿vale? Entonces, los macrófagos igual van a ser células que van a estar presentes siempre en una cantidad basal en su cuerpo, aunque no haya ninguna infección. Siempre va a haber macrófagos. En cuanto ingresa un patógeno a su organismo, los macrófagos que se van a encontrar en determinados tipos de tejidos inmediatamente van a buscar y van a comerse a las células que están entrando en su cuerpo, ¿vale? Una característica de todo el sistema inmune innato es que no es específico, ¿vale? El sistema inmune innato simplemente va a responder frente a un ataque invasor. No importa de qué sea, no importa si son virus, si son bacterias, si es algún parásito, siempre va a haber una respuesta, ¿sale? Es como la primera línea de defensa, imagínenselo siempre como un ejército en su organismo. Siempre, antes, si viene un enemigo a las puertas, ¿quiénes son los primeros que responden? Por los que estén en las primeras líneas, ¿no? Infantería o algo es a lo primero que mandan. Y responden con lo que tienen, ¿sale? No saben tal vez cómo es el enemigo, etcétera, no lo conocen, pero responden simplemente con lo que tienen. Y así son estas células. Y digo, son bastante efectivas porque, insisto, no nos enfermamos todo el tiempo. Responden generalmente comiéndose a ese tipo de células, liberando ciertos productos químicos que van a señalizar a esas células que están invadiendo su organismo para que otras células puedan devorárselas, ¿vale? Entonces son respuestas rápidas, generales, no específicas, pero hay una buena efectividad, ¿sale? Entonces, células dendríticas que están acá, generalmente ese tipo de células dendríticas, también las encontramos en algunos lados en la piel, ¿vale? De hecho, se me olvidó exactamente el nombre, cómo se les conoce cuando son en la piel, pero básicamente las células dendríticas son células que tienen la capacidad de fagocitar, es decir, de comerse a las bacterias o virus o al patógeno. Pero algo bien padre de esas células, y que justamente se les llama dendríticas por las extensiones que tienen que parecen pseudópodos, es que cuando fagocitan
a la bacteria o al virus, empiezan a destrozar ese virus o esa bacteria, y las partes del virus y la bacteria las presentan en toda su superficie, ¿sale? Entonces devoran al enemigo y todas las partes del enemigo las empiezan a presentar en toda su superficie, como si se adornaran de todas las partes de la bacteria. A esas células se les conoce como células presentadoras de antígeno. Justamente son muy importantes porque esas células ayudan a que comience la otra respuesta que está de aquel lado, que es inmunidad adaptativa. Porque véanlo así, ya hacemos una primera respuesta frente al enemigo, pero si no lo derrotan, necesitan respuestas más específicas. Y lo que hace la célula dendrítica o célula presentadora de antígeno es destruir, romper en partes a esa bacteria y hacer posible que esas partes estén disponibles para que se empiece a hacer este juego como de rol hasta encontrar una respuesta que pueda destruirlo de manera eficaz, ¿sale? Son como, por eso les digo, siempre véanlo como un ejército, es de la manera más fácil en la que lo podemos ver. Siempre está como la infantería de respuesta rápida inicial, todo lo que es soldados, toda la infantería, caballería, etc. Y están atrás siempre de un ejército generales, los investigadores, científicos, lo que están planeando, ingenieros, creando cosas. Siempre en nuestro sistema inmune es exactamente lo mismo, ¿sale? En este caso, neutrófilos, macrófagos, basófilos, eosinófilos son como si fuera la infantería que se avientan completamente a destruir, y mientras está ocurriendo eso, otras células están planeando de manera efectiva un siguiente ataque por si la primera respuesta falla, ¿vale? Entonces, ojo aquí, chicos, que sean células que forman parte de las respuestas innatas no significa que sean específicas o que solo actúen en las respuestas inmunes innatas, ¿vale? O sea, cuando yo les digo aquí que actúan en esta parte, no significa que solamente ahí y que no van a actuar en respuestas inmunes adaptativas, ¿vale? Entonces, se activan acá inicialmente, la primera línea de respuesta, pero volvemos a la analogía con el ejército. Una vez que ya se sabe cómo destruir al enemigo, no quitan a los soldados, ¿sí? Siguen combatiendo, pero de una manera más ordenada, más efectiva, específica y con un plan de ataque ya bastante específico. Es exactamente lo mismo que ocurre ahí. La primera respuesta no es específica, es rápida, no es ordenada, es una respuesta generalizada, pero en las respuestas inmunes adaptativas, esas mismas células ahora sí ya saben específicamente qué atacar, ¿sale? Producto de la planeación de nuestras células en esta parte, ¿vale? Entonces, aquí actúan estas células de manera muy inespecífica y aquí también pueden actuar, pero ya de manera mucho más ordenada, ¿sale? Entonces, generalmente actúan ahí. Hablo de esta parte porque, insisto, muchas veces con eso basta, ¿vale? Y ustedes se pueden dar cuenta. Una característica del sistema inmune adaptativo es que sus respuestas son lentas. Son sumamente eficaces, muy específicas, son respuestas con mucha especificidad, ¿vale? Es decir, ya no ubican solamente si entra un enemigo o un invasor, sino identifican partes específicas de ese enemigo, ¿sale? Detectan proteínas, carbohidratos, todo lo que se encuentre en la membrana o cualquier antígeno que tenga el microorganismo, lo detecta el sistema inmunitario para su destrucción. Entonces son células sumamente específicas, muy eficaces, pero la desventaja es que son lentas, ¿vale? Es de respuesta lenta. Nuestro organismo tarda bastante en tener estas respuestas para eliminar a la enfermedad. Más o menos, ¿cuánto? De 1 a 2 semanas, de manera muy general, ¿sale? Aproximada, ¿cuánto tarda? Porque acuérdense que nuestro sistema inmune va a responder de manera diferente dependiendo del invasor, ¿vale? Dependiendo del patógeno. Hay patógenos que simplemente en cuanto ingresan a su organismo, al siguiente día ya están presentando síntomas, la enfermedad, etc. Y otros que tardan bastante tiempo. Entonces, dependiendo del agente infeccioso,
va a variar la respuesta de nuestro sistema inmune, pero si hablamos de manera general, las respuestas inmunes adaptativas son de 1 a 2 semanas. Y dense cuenta ustedes, cuando se infectan, por ejemplo, y no toman antibióticos, cuando se infectan de gripa o de tos o les da una enfermedad, una infección estomacal, ¿cuándo es cuando la pasan más mal? La primera semanita, ¿no? La primera semana pasan, hoy imagínense que hoy siento como que un poquito rasposa la garganta, pasado mañana un poco más, ya tal vez al tercer día o cuarto día ya estoy con todos los síntomas de una gripa o de una tos fuerte, pero generalmente eso pasan unos días, 1, 2, 3, 4 días y se les empieza a quitar. Ya a la semana o a las 2 semanas prácticamente ya se les quitó. Y no fue porque la enfermedad se haya ido, como dicen las mamás, la sudaron con el frío, ¿no? Ven que así dicen, tápate bien para que sudes la enfermedad, ¿no? Entonces, no es por eso, es justamente porque esas bacterias penetraron en su tejido o dependiendo de qué órgano estén invadiendo, derrotaron al sistema inmune innato en esa primera defensa, por lo tanto presentaron síntomas de enfermedad. Si no hubieran derrotado a las células del sistema inmune innato, pues simplemente ustedes no hubieran sentido absolutamente nada, ¿vale? Pero como lo hicieron, empezaron a invadir, se multiplicaron, causaron daño al tejido, tienen ustedes síntomas de enfermedad, pero detrás de eso, el sistema inmune adaptativo sigue preparándose. En cuanto se tienen las células listas del sistema inmune adaptativo, empiezan a combatir la enfermedad de manera específica y la derrotan en segundos. Por eso, justamente después de 1 o 2 semanas, ustedes dejan de estar enfermos, porque el sistema inmune adaptativo derrotó al enemigo, solamente que es respuesta lenta. Ahora sí que hay que aguantar la primera semanita, y si no nos morimos en la primera semanita, ya la hicimos. Esa es la desventaja. De hecho, con muchas personas pasa así. Si alcanzan a aguantar esos primeros síntomas, la primera primera semana o 2 semanas, lo más probable es que sobrevivan, ¿vale? Pero si no, simplemente es muerte. Muchas personas mueren antes de que el sistema inmune prepare bien todas sus defensas y simplemente se van. Caso un poco como lo que pasó con el COVID, ¿no? El COVID no solamente ahí jugaba también en contra causas fisiológicas de respuestas de citocinas en su cuerpo, de inflamación, pero era lo mismo que pasaba. Generalmente, si la persona sobrevive las primeras semanas, el sistema inmune después empieza a activarse, a adecuarse, a tratar, a combatir la enfermedad y eliminaba el coronavirus, ¿no? Por eso había también terapias estas en las cuales se les inyectaban anticuerpos a las personas, o al inicio, cuando no había vacunas, había transfusión de ciertas fracciones de sangre para que pudieran pasarse algunas células que ya reconocieran al coronavirus, ¿no? Entonces todo eso va a ser a través de sangre, a través de procesos específicos. Aquí las respuestas inmunes adaptativas, una parte o algo que ustedes pueden reconocer y que únicamente actúa en el sistema inmune adaptativo es la producción de anticuerpos, ¿vale? La producción de anticuerpos es específica del sistema inmune adaptativo. En el sistema inmune innato nunca se va a producir ningún tipo de anticuerpo, ¿okay? Esa era mi pregunta, que si el cuerpo humano podía generar anticuerpos. Sí. De hecho, esa es una característica distintiva de las respuestas inmunitarias adaptativas, la producción de anticuerpos, ¿vale? Aquí hay 2 tipos de células. Si nos vamos a las 2 líneas, ahorita ya hablamos un poco de la línea mieloide, ¿vale? Que teníamos macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, etcétera, que actuaban en respuestas inmunitarias. Pero ahora, si nos vamos a las otras, a la línea linfoide, tenemos 2, linfocitos B y linfocitos T, ¿vale? Esas 2 células, esos 2 tipos de células van a ser generalmente en respuestas inmunitarias adaptativas, solo en respuestas inmunitarias adaptativas.
¿Vale? ¿Qué me va a permitir a mí diferenciar de manera rápida entre un linfocito B y un linfocito T? Que los linfocitos B son los que producen y liberan anticuerpos. ¿Vale? La característica es que los linfocitos B tienen la capacidad de producir y secretar, y esa es la característica, secretar anticuerpos. ¿Vale? Porque los anticuerpos, como están acá, y los han visto seguramente en imágenes o animaciones, son como estas Y que están aquí. ¿Qué tipo de molécula es? Proteínas. Anticuerpos, acuérdense que tienen otro nombre, son anticuerpos O, ¿se acuerdan? Inmunoglobulinas, ¿vale? Anticuerpos O inmunoglobulinas, que son proteínas del sistema inmune. ¿Quiénes las pueden secretar? Secretar, la palabra secretar hace referencia a expulsar, ¿sale? Sacar de la célula, es decir, que libere anticuerpos solamente los linfocitos B, ¿vale? Los linfocitos T pueden presentar anticuerpos en su superficie, pero no tienen esa capacidad de secretarlos, ¿vale? Entonces, solo los linfocitos B pueden secretar anticuerpos. Actúan en respuestas inmunitarias específicas, hay ciertos pasos, hay ciertas etapas de esas respuestas, y ambos tipos de células actúan en estas etapas, ¿sale? Se coordinan en las respuestas para poder tener para poder vencer a la bacteria o derrotarla de manera específica. Entonces, en respuestas inmunes adaptativas, solo aquí, ¿vale? Solo aquí vamos a tener de dos tipos, ¿vale? En respuestas inmunitarias adaptativas, de dos tipos: inmunidad humoral y inmunidad celular, ¿vale? Inmunidad humoral e inmunidad celular. Se los voy a presentar así nada más rápido, les voy a pasar artículos para que lo empiecen a leer y ya lo hagamos de manera más específica, ¿vale? Nada más de manera rápida, la inmunidad humoral o la respuesta humoral es parte del sistema inmunitario adaptativo, generalmente, y está mediada por la presencia de anticuerpos, ¿vale? Cuando un linfocito B está acá, debido a la interacción con el antígeno, empieza a secretar anticuerpos, esas van a ser respuestas humorales, ¿vale? Es respuesta humoral. Cuando hay secreción de anticuerpos, es respuesta humoral, ¿vale? Y mientras no haya secreción de anticuerpos, generalmente se le va a llamar que son respuestas celulares, ¿vale? O inmunidad celular, ¿okay? ¿Por qué? No significa que actúen en diferentes etapas o independientes. Generalmente una respuesta humoral conlleva una respuesta celular, ¿vale? La producción de anticuerpos. Los anticuerpos, ¿cómo se imaginan que funcionan los anticuerpos? ¿Qué hacen los anticuerpos? Se adhieren a partes específicas del virus y lo marcan, ¿vale? No lo destruyen por lo general, el anticuerpo no destruye al virus, puede hacerlo dependiendo de la respuesta, pero no es que lo destruya directamente. El anticuerpo se secreta, se produce, se une a la bacteria o al virus, pero a zonas específicas que únicamente tiene esa bacteria o ese virus. Por eso la respuesta es muy específica, porque los anticuerpos son sumamente específicos, ¿sale? Y eso podría alterar su cadena estructural, o sea que a la hora de invadir no tenga la capacidad de juntar, bueno, no de juntar, sino de unirse. ¿Dónde? De unirse. No, a lo mejor eso es lo que quiere decir usted, que se une y que no puede ya Una vez que se da la unión, los anticuerpos se unen a antígenos específicos de la bacteria o el virus. Una vez que se da esa unión, ya la bacteria o el virus ya no pueden deshacer esa unión, ya están marcados, ¿vale? Entonces simplemente es un marcaje. En cuanto se unen esos anticuerpos, el destino de esa célula es morir, ¿vale? ¿Por qué? Acuérdense que primero
son macrófagos neutrófilos, empiezan a asesinar a lo que encuentren, que son invasores, pero son varios tipos de células, no las reconocen específicamente, solamente por pura respuesta empiezan a darse cuenta que son invasores, pero no los reconocen. Cuando se adhiere un anticuerpo a una bacteria o un virus, hay un reconocimiento del invasor. Cuando hay un reconocimiento del invasor, ya sabe su organismo cómo combatirlo, ¿sale? Entonces se liberan anticuerpos, se pegan en varios antígenos o en un antígeno específico, y una vez que se da la unión, ya generalmente es irreversible esa unión. La célula ya va a morir. Pero para encontrar al anticuerpo específico para que se una a la bacteria o el virus, su cuerpo tarda mucho tiempo. Porque lo que hace su organismo inicialmente, linfocitos B, es producir anticuerpos. O sea, simplemente produce anticuerpos con lo que varía en los anticuerpos, es esta parte. Puse las diapositivas un poquito más adelante. Ya que avancemos un poco y empezamos a entender más de cómo funcionan estas respuestas, se dan cuenta que los anticuerpos en principio son como una Y, ¿no? Hay varios tipos de anticuerpos, no vemos cuáles son, pero aquí en el dibujo les ponen de color rojito como las puntitas y de color azul como la base de la Y, ¿sale? Eso lo ponen así porque las puntitas que están aquí son las regiones variables. ¿Okay? Entonces, todos los anticuerpos tienen prácticamente esta forma, pero en lo que varía uno de otro anticuerpo es en la parte rojita. Esa parte rojita es la que se une a los antígenos del patógeno, ¿vale? Entonces, lo que hace su sistema inmune en la respuesta adaptativa inicialmente es fabricar al azar miles de combinaciones de anticuerpos, variando únicamente esta zona del anticuerpo. Produce y produce así, simplemente como loco, empieza a producir y producir y producir y producir y producir, hasta que por probabilidad se genere un anticuerpo que tenga exactamente la misma forma para que se una al patógeno, ¿vale? Entonces eso tarda como una semana o 2 semanas. Generalmente cuando ya su cuerpo identifica el anticuerpo que se unió, hay células que reconocen esa unión, identifican qué célula, porque vean, imagínense, los linfocitos ahí están en sus células sanguíneas y cada linfocito está produciendo, linfocito B está produciendo como loco anticuerpos, todos, varios linfocitos produciendo un montón de anticuerpos, y cuando se identifica un anticuerpo que encontró que se unió al virus o a la bacteria, inmediatamente las células del sistema inmune van por ese linfocito B y hacen que ese linfocito B se reproduzca como loco, ¿vale? Empieza a haber señales que causan que ese linfocito empiece a reproducirse como loco para que solamente produzca el anticuerpo que logró unirse a la bacteria o el virus, ¿vale? Entonces, cuando se producen estos anticuerpos son respuestas humorales, ¿vale? Respuestas humorales. Las respuestas humorales, producción de anticuerpos, generalmente causan respuestas de células. Cuando ya están marcadas esas células por los anticuerpos, ahora sí, neutrófilos, macrófagos y otras células T, porque las células T también pueden destruir a los patógenos por otro tipo de maneras. Generalmente se les llama citotóxicas, es decir, que causan la destrucción literal de la célula, la empiezan a degradar. Vamos a ver los mecanismos después, ¿vale? Pero mediada por células T o mediada por macrófagos o neutrófilos, una vez ya que están marcadas esas células, empiezan a actuar de manera específica y las destruyen inmediatamente, ¿vale? Cuando hay generalmente una actividad de células T, ¿vale? De linfocitos T, de manera citotóxica, es decir, que destruyen a los patógenos que por lo general ya están marcados o señalizados por los anticuerpos. Esa es la inmunidad celular,
¿vale? Es fácil recordar eso porque al decir celular, en su mente acuérdense que no es actividad de anticuerpos, es mediado por células específicamente. ¿Y qué células? Principalmente linfocitos T, ¿vale? Los linfocitos T actúan de diferentes formas, los mecanismos los vamos a ver después, pero uno que es muy importante es algo que se llama sistema de complemento. ¿Lo habían escuchado? Un sistema de complemento. El sistema de complemento es un sistema que no está mediado por células específicamente, pero imagínenselo como si fuera la reserva de bombas napalm y misiles que tenga un ejército. Eso es el sistema de complemento, ¿vale? Se dispara en su sangre y simplemente son proteínas que se unen a diferentes tipos de células y las empiezan a destruir, ¿vale? Es un arma de destrucción masiva, pero gracias a ese sistema de complemento es que la mayoría de las veces salimos vivos, ¿vale? Pero es un arma de destrucción masiva. Lo más específico es esto que se llama acá. Entonces, tenemos inmunidad innata e inmunidad adaptativa, ¿vale? Y de la inmunidad adaptativa podemos tener respuestas humorales y respuestas celulares. No las diferenciamos en tiempo, ¿vale? Más que nada en características. Humorales, linfocitos B, hay producción de anticuerpos, ¿vale? Y celulares generalmente es actividad mediada por células del sistema inmune, principalmente linfocitos T, ¿vale? Ayudada de otro tipo de células. ¿Okay? De hecho, ya les había puesto los neutrófilos son de los más importantes. En respuestas inmunes innatas, neutrófilos son muy, muy importantes. Pero los otros que teníamos, las otras células granulares, que eran basófilos y eosinófilos, también van a ser sumamente importantes. Los neutrófilos atacan por lo general a todo patógeno que ingresa a su cuerpo. Como les digo, son células que están como... y había otro tipo de células que tienen un nombre bien chido, no sé si las vieron ahí, se llaman natural killers. Entonces, asesinas naturales. ¿Qué es lo que hacen? Igual devorar a las células, ¿no? Entonces, todas esas células tienen actividad fagocítica, generalmente, actúan de diferente manera. Basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Neutrófilos actúan de manera general, gracias a ellos su actividad es sumamente importante para el sistema inmune, al igual que los macrófagos, pero eosinófilos y basófilos se diferencian porque actúan principalmente en diferentes tipos de infecciones. Algunos actúan principalmente en infecciones parasitarias, ¿vale?, de gusanos o nemátodos, y otros actúan principalmente en enfermedades bacterianas, ¿vale?, etcétera. Entonces, ustedes van a hacer ahorita como actividad, hagan una tablita, vienen libros, ¿vale? Solo quiero la tablita, primero la tablita de características, lo más específico que puedan del sistema inmune innato frente al sistema inmune adaptativo, ¿vale? Por ejemplo, ponen una columna y ponen sistema inmune innato y otra columna sistema inmune adaptativo. Primera característica, tiempo de respuesta. Sistema inmune innato rápida, sistema inmune adaptativo muy lenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo le pueden poner ahí? De 1 a 2 horas o inmediato. Y el sistema inmune, pues de tanto, de 1 semana a 2 semanas, ¿no? Obviamente investigando la información, ¿no? Ahorita yo se lo estoy compartiendo, pero simplemente es investigar. Y ahí en los libros viene la tabla, todas las características para que alcancen a diferenciar, ¿vale? Después vamos a ver exactamente la actividad de inicialmente estas células granulares, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿sale? ¿Cómo atacan y a qué atacan específicamente? Generalmente, si ustedes se enferman con parásitos, ¿qué tipo de célula o qué tipo de granulocito es el que va a atacar esos parásitos? ¿Basófilos o eosinófilos? Sí, que son las células granulares. Encuentran otra célula de importancia que indica que juega un papel importante ahí, pues también la describen. Vean nada más les voy a poner un video. Ya se los había puesto, pero en ese momento creo que les da igual.
siguiente clase de laboratorio vamos a hacer lo que les había dicho de la parte práctica, pero también vamos a ver, estuve checando la clase pasada en las laminillas que tienen en el laboratorio y en las muestras sanguíneas que hay, sí se ven algunos basófilos y sí se ven neutrófilos en las muestras sanguíneas. Entonces vamos a hacerlo para que ustedes lo vean y vean que no les estoy mintiendo. Las natural killers pueden atacar a lo que son células cancerígenas. O sea, no les quiero adelantar la información, pero células del sistema inmune generalmente actúan algunas en células cancerígenas. Ese tipo de respuestas que les digo se diferencian en eso. Algunas atacan parásitos, otras atacan. Los neutrófilos hacen caseta acá, todos son de los más importantes. Pero otros como esos, ahí dice que los eosinófilos están atacando ¿a qué? Parásitos. Pero sí, hay células específicas que su función, además de otras, es atacar células cancerígenas. Entonces, vamos a ver cuáles. Me pasan algunos artículos, te la puedo decir, pero No tiene chiste. ¿Vale? Sí, porque hay que ver, por ejemplo, ahorita se los menciono de manera general para que entendamos los conceptos y ya después con artículos que están un poquito más cargados de información, ahora sí ya hay varias preguntas, ¿no? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Entonces, aquí vean cómo inmediatamente vean los basófilos. De hecho, nos damos cuenta que son basófilos porque vean, hay dos tipos de células aquí, en esta parte. Son células que están blancas y las otras células que están coloreaditas, ¿no? Aquí es en blanco y negro, no se ve tan bien. Las células blancas no vayan a pensar que son glóbulos blancos, ¿vale? Solamente son células de la sangre. Pero las células que están coloreaditas se ven así porque generalmente, insisto, cuando las vemos en el microscopio, en esas células basófilos o eosinófilos a veces no se alcanza a diferenciar bien un núcleo. Se ve simplemente como un gránulo gigante dentro de la célula. Y lo más probable es que por eso estén así estas células de color oscuro, porque está ese gránulo grande presente ahí y no se distingue, sale totalmente a la célula. Entonces, vean, apenas hay una señal, identifican al parásito e inmediatamente vean cómo se abalanzan a destruirlo. ¿Vale? Entonces, o sea, realmente es impresionante cómo detectan al parásito en tan solo unos segundos e inmediatamente empiezan a... Es una señal, o sea, una célula detecta a un parásito 2 y manda señales químicas. De hecho, eso es lo impresionante. O sea, la capacidad de una célula, porque no tienen ojos. O sea, las células no tienen... ¡Ay, hay un parásito! Tampoco hablan, no tienen oídos. ¿Cómo creen que se comunican? Sí, señales químicas. Y esas señales químicas tienen nombre, ¿vale? Generalmente son leucinas, interleucinas, interferones, etc. Son moléculas que una célula secreta y al secretarlas al medio, la otra célula la reconoce, identifica la señal y va a ayudar, y esa misma célula secreta más leucinas, interleucinas, interferones, etc. Entonces son esas señales químicas que se empiezan a secretar al reconocer a un organismo y se comunica con todas las demás. Pero vean la rapidez, o sea, las leucinas, todo eso se tiene que producir, ¿vale? No es así como que ya tenga listas ahí en la superficie y ahí van. No, se tienen que producir. O sea, por eso es realmente los procesos biológicos, si nada más los leemos y los analizamos así, pues dicen, sí, qué padre. Pero si nos ponemos realmente a reflexionar el tiempo o lo que necesita, todo el mecanismo que necesita hacer su cuerpo para producir las cosas,
Tan solo piensen, para producir una proteína, ya lo vieron en procesos biológicos, para producir una proteína, ¿qué tiene que hacer una célula? Irse al núcleo, identificar el gen. Una vez que ya se identificó el gen en todo el inmenso cromosoma de millones de pares de bases, tiene que desenrollar el genoma, quitar las histonas que están en el genoma, abrir la cadena de ADN, empezar a sintetizar un ARN mensajero, que salga el ARN mensajero, cortar los fragmentos del ARN mensajero que no funcionan, volver a unir los fragmentos que sí funcionan, que se una un promotor a ese RNA mensajero, que identifique los primeros nucleótidos que son los que empiezan la traducción, empezar a sintetizar las proteínas, y después de que está sintetizando las proteínas, modificar esa proteína para que lleve a cabo una función. Y una vez que ya se modificó esa proteína, ahora una molécula, que la vieron otra vez, que generalmente camina por los microtúbulos, tiene que llevar esa proteína en vesículas hacia el exterior de la célula. Entonces vean todo lo que tiene que hacer una célula solamente para producir una proteína, y vean, o sea, qué tan rápido producen esas señales. Entonces todo está siendo sumamente rápido, es rapidísimo la actividad que tienen estas moléculas. Entonces es verdaderamente impresionante. Si reconocemos lo que hay detrás de eso, son muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, hagan esta tablita. Vamos a ver, ahorita en lo que hacen les voy a poner un video de estos que a mí me gustan, de pocas palabras, no sé si han visto más, del sistema inmune, ¿vale? Entonces, mientras hagan esta tabla, que lo había escrito mal. Entonces, se origina en el isquio y se inserta en el semicondinoso. No, condilomera de antibilosos. La inmunidad es inmediata y rápida, pero la desventaja es que es poco específica. O sea, en la inmunidad innata es que entra una bacteria y un virus al mismo tiempo y se activan en respuestas innatas, porque vean, el natural killer o NK, células NK, así las ponen en los artículos, NK mayúsculas, células NK, natural killers, vean, viene del precursor linfoide, ¿sale? O sea, es un linfocito, el natural killer es un linfocito, pero ¿en qué respuesta actúa principalmente? En inmunidad innata. Esa es una característica de las natural killers. Generalmente nosotros, por generalizando, podemos decir que los linfocitos solo actúan en las respuestas inmunitarias adaptativas, ¿vale? Pero está la excepción del natural killer, que es un linfocito que actúa principalmente en inmunidad innata, ¿vale? Entonces por eso está aquí, es un linfocito que viene del precursor linfoide, pero que actúa en inmunidad innata. Probablemente sea pregunta de examen, ¿vale? Las natural killers, ¿vale? Las natural killers generalmente actúan en inmunidad innata, pero vienen de un precursor linfoide, o es decir, son linfocitos. Insisto, los linfocitos por lo general, o sea, son de actividad, siempre son de actividad adaptativa, linfocitos B y linfocitos T siempre son de inmunidad adaptativa, pero natural killer es un linfocito que actúa en inmunidad innata. Sus apuntes, sí, Sí, muchas cosas. Ustedes se me vienen a la mente muchas cosas, lo siento. Pero por eso les voy dando las actividades de horas en 4. Así, en general, para
ya de manera específica de los granulocitos. Estamos viendo primero esta parte de estas células. Bueno, esta es generalmente células endémicas, macrófilos y los otros granulocitos. Sí, y actividad, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hacen? Chicos, una vez que terminan la tabla, hay que hagan la forma de diagrama para que sea más dinámico. Ahora sí, características y actividad ya específica de estas células. ¿Vale? Dendríticas, macrófagos, neutrófilos y estas que dan lugar a basófilos, eosinófilos, etc. Estas de la inmunidad adaptativa. ¿Vale? Le pueden poner ahí células que actúan en inmunidad adaptativa y ponen todas esas células con sus características, en qué momento actúan, etc. Y también meten a la natural killer. Igual es comparativo. No, ahí ya no es cuadro comparativo. Todo es un diagrama, pero comparando a las demás células por su característica específica. Sí. Sí, ahí lo que yo quiero que revisen ahí ustedes es cómo diferenciar esas células. Ustedes cómo saben que es un granulocito o que es una natural killer, sus características generales y su función, cuando actúan, cómo actúan, etc. ¿Vale? Las imágenes que uso, chicos, generalmente son de libros que están en Pórtico, ¿vale? Entonces, si ustedes los buscan ahí en Access Medicina o en los otros libros que están ahí, generalmente de ahí saco las imágenes. Entonces, para revisarlo tienen los libros disponibles de las inatas. Sí, estamos ahorita con inmunidad innata, estas primeras células. Ya con lo que les expliqué, yo creo que ya se pueden aventar un artículo científico de respuesta inmune. Y lo vas a responder tú. Algo que se me olvidaba, es más que nada de origen. Los organismos que poseen inmunidad adaptativa, o sea, siguiendo eso que les dije del timo y que maduran en médula ósea, si maduran en médula ósea, ¿la médula ósea en dónde está? ¿De dónde está? Los huesos, de la parte interna de... la parte de la cavidad del hueso. Y sobre todo una columna vertebral, la médula espinal, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían los únicos que tienen inmunidad adaptativa? Los vertebrados. Entonces, es generalmente específica de vertebrados la inmunidad adaptativa. Casi todos los organismos vivos tienen sistema inmunitario, pero los que tienen sistema inmunitario adaptativo son los vertebrados.
Hiciste tu carita. ¿Me prestas el colchón? Lo que dijo antes, dices. Que no te voy a dar Entiendo a qué se quiere referir, pero no sé. Es que aquí dice, más rápido. Después a un tiempo. En la fila del medio casi ni se le visita.